Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Se nos ha acabado la sintonía, pero no te preocupes, que hay más. Que ya estamos a jueves, que se nos va la semana. Se nos va noviembre, se nos va el 2023. Esto cada vez va más rápido. No sé si te pasa. Ponme en los comentarios. A mí sí me pasa. ¿Y qué hacemos los jueves en este podcast? Pues hablamos de los guerrilleros del emprendimiento y de esas cualidades, esas aptitudes, esas herramientas que tienen que atesorar para conseguir ser grandes guerrilleros del emprendimiento. Y ya sabéis que llevamos un ciclo en esta temporada dedicado al liderazgo y a los diferentes tipos de liderazgo. Porque ya sabes que no hay liderazgos buenos y liderazgos malos, sino que, bueno, pues hay diferentes estilos de liderazgo, tipos de liderazgo que pues pueden ser más aconsejables en una circunstancia, para un equipo determinado, para un nivel de profesional determinado, etcétera, etcétera. Al final vamos a tener que elegir en cada caso, en cada situación, cuál es el mejor sistema de liderazgo. Y por eso, como en la cocina, es importante que practiquemos estas recetas que ya existen de liderazgo para que después podamos crear nuestros propios platos según el comensal. Y ya hemos ido cada jueves repasando diferentes tipos de liderazgo y hoy, bueno, pues nos vamos a ir con otro tipo de liderazgo, el liderazgo auténtico, la fuerza de la autenticidad en la gestión efectiva. Y sí, es que, claro, en esto en el que estamos, en este mundo empresarial cada vez más complejo, que evoluciona de un día para otro, el liderazgo auténtico, bueno, pues se ve como un faro de integridad y de confianza. Estamos hablando de un estilo de liderazgo que enfatiza la autenticidad, la transparencia, la genuinidad, ¿no? No solo mejora la relación entre los líderes y los seguidores, sino que también contribuye a un ambiente laboral pues más saludable y más productivo. Vamos a, como siempre, primero a definir qué entendemos por este liderazgo auténtico. Vuelvo a repetirte que es que no hay un liderazgo mejor que otro, sino que cada uno pues tiene circunstancias en las que nos va a servir mejor o peor. El liderazgo auténtico se centra en la autenticidad del líder y los líderes auténticos son genuinos, por ejemplo, en sus acciones, transparentes en las decisiones, consistentes en sus valores, en sus principios, y este enfoque de liderazgo pone, bueno, en énfasis esa honestidad, esa ética, esa integridad. ¿Cómo se puede llamar también a este liderazgo auténtico? Pues el liderazgo genuino o el liderazgo transparente. Vamos con el origen y la historia de este tipo de liderazgo, el liderazgo auténtico. Bueno, como concepto formal, en el estudio del liderazgo es relativamente reciente, como la mayoría, pero sus raíces sí que es verdad que se remontan a tiempos antiguos. Antecedentes filosóficos y culturales, para que veáis. La idea que fundamenta el liderazgo auténtico puede ser rastreada en las antiguas filosofías. En Grecia, por ejemplo, la noción de conócete a ti mismo, promovida por Sócrates, pues enfatiza esa importancia de la autoconciencia y la autenticidad. En muchas culturas, ser verdadero con uno mismo
y con los demás, pues ha sido un ideal muy valorado. En el siglo XX llega el desarrollo teórico, el interés moderno en el liderazgo auténtico comienza a tomar forma en las últimas décadas del siglo XX. Psicólogos y teóricos del liderazgo pues comienzan a enfocarse más en la autenticidad y en la integridad personal como componentes clave en el liderazgo efectivo. Ahí vienen los estudios sobre psicología humanista y desarrollo del potencial humano, también contribuyen a ese enfoque, destacando la importancia, como te decía, de esa autenticidad, de ese crecimiento personal, profesional. Bueno, es ya a principios del siglo XXI cuando se consolida este concepto. Empezó a ser reconocido como un enfoque distinto y valioso dentro de la teoría del liderazgo. Y bueno, pues el interés surgió fundamentalmente en parte como respuesta a los escándalos corporativos y políticos, donde la falta de transparencia y la honestidad en el liderazgo pues tuvo consecuencias devastadoras. La necesidad de líderes que fueran genuinos, confiables, éticos, pues se hizo cada vez más evidente. Bill George y la popularización. Bill George es el ex CEO de Medtronic, fue uno de los pioneros en hablar y escribir sobre el liderazgo auténtico. En su libro Authentic Leadership, publicado en 2003, George argumentó que ser auténtico es crucial para ser un líder efectivo. Según George, los líderes auténticos son aquellos que están profundamente conscientes de sus valores, actúan con integridad, lideran con el corazón y establecen relaciones duraderas, aunque demuestran disciplina en su liderazgo. Desarrollo continuo. Bueno, pues desde entonces el liderazgo auténtico ha sido objeto de numerosos estudios, investigaciones. Bueno, los académicos han desarrollado modelos y marcos para ayudar a entender y cultivar este tipo de liderazgo auténtico y ha sido un tema popular encontrarlo en la formación de liderazgo y de desarrollo organizacional. En la actualidad, bueno, pues hoy en día el liderazgo auténtico se valora no solo en los negocios, también en la política, que buena falta hace, en la educación y bueno, en otras áreas. Se ve como una respuesta a la creciente demanda de líderes que sean responsables, que sean confiables y capaces de crear una conexión, al final una conexión genuina con sus seguidores. Bueno, pues como veis es un concepto moderno, pero que ya viene del principio de los tiempos y que ahora sí que es verdad que se le ha dado la importancia que se le debía dar, los estudios que necesitaba y forma parte de esa teoría del liderazgo. ¿Cuáles son las características del liderazgo auténtico? Bueno, pues la primera es la autoconciencia. Y esto es muy importante, hablamos de Sócrates, pues la autoconciencia. Los líderes auténticos tienen un profundo conocimiento de sí mismos. Comprenden las fortalezas, las debilidades, los valores y las creencias y cómo todo esto influye en su liderazgo. Otra característica muy importante, la transparencia. Actúan con apertura, con honestidad, no ocultan sus fallos o debilidades y son claros en la comunicación de sus decisiones. También tenemos la integridad como parte importante de este tipo de liderazgo. Hay que mantener una alta coherencia entre los valores y las acciones y bueno, pues la integridad pasa a ser esa piedra angular del liderazgo guiando todas sus decisiones y comportamientos, no solo lo que dices, sino al final lo que haces. Ética y moralidad, bueno, pues poseen un profundo sentido de la ética y actúan de manera normalmente correcta, incluso cuando se enfrentan a presiones para hacer otras cosas. Tienen que ser consistentes, a pesar de cómo pueda cambiar el entorno empresarial, pues mantienen su consistencia en ese comportamiento y en esas actitudes. Esta previsibilidad, bueno, pues fomenta la confianza y la seguridad que puedan tener los seguidores en ese líder. Característica también importante, que establecen relaciones genuinas y profundas con sus seguidores. Están interesados en ellos como personas y buscan entender sus motivaciones y los desafíos que cada uno de ellos puede tener en el día a día, en su carrera profesional, en su vida personal. Bueno, empatía. Demuestran una gran capacidad para entender y compartir los sentimientos del resto, lo que les ayuda a conectar con su equipo a un nivel mucho más profundo. Otra característica importante es la inspiración, y es que a través de su
autenticidad inspiran y motivan a otros. Son al final un modelo a seguir debido pues, a esa integridad y esa autenticidad. Están muy enfocados en el desarrollo a largo plazo, se enfocan en ese crecimiento, en ese desarrollo a largo plazo de sus seguidores y no solo se centran en ese resultado a corto plazo que siempre es tan tentador. También aceptan el feedback constructivo, no temen dar o recibir retroalimentación constructiva y esta apertura al diálogo pues facilita el crecimiento personal y profesional tanto del líder como de sus seguidores. También tenemos que hablar de adaptabilidad, aunque son consistentes, en sus valores, está claro que son pues también son flexibles y también son capaces de adaptarse a los diferentes enfoques, reconociendo pues, situaciones en las que tienen que ser flexibles. Bueno. Y tienen una vulnerabilidad controlada, y esto es importante. No temen mostrar el lado humano y las vulnerabilidades, lo que los hace más accesibles y confiables a los ojos de sus seguidores, pero eso sí, estamos hablando de un tema controlado. Un exceso pues, puede producir el efecto contrario. Bueno, pues estas serían las características fundamentales de este tipo de liderazgo y como ya hemos llegado a nuestro tiempo del sponsor, vamos a dejarlo aquí, vamos con el sponsor y luego seguimos con esas ventajas e inconvenientes de este tipo de liderazgo. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestra sponsor de hoy? Pues no puede ser de otra manera, estamos hablando de guerrilleros del emprendimiento, con lo que nos vamos a ir con el guiaburros Emprendimiento de Guerrilla, para que sepas exactamente de qué hablamos cuando hablamos de emprender en guerrilla, cuando hablamos de guerrilleros del emprendimiento. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla, un libro que cuesta menos de 10 euros, que lo puedes encontrar en las principales librerías, en las mejores plataformas online y en borjapascual.tv. No te lo pierdas porque te va a dar ese barniz para entender lo que es el emprendimiento de guerrilla que te va a cambiar la vida, porque te darás cuenta que en la mayoría de los casos solo podemos emprender en guerrilla y muchas veces no emprendemos porque no sabemos que existe esa posibilidad. Bueno, pues hay que emprender en guerrilla, que no es otra cosa que emprender con los recursos disponibles en cada momento. Y verás que podemos aprender muchísimas cosas. Ahora estamos aprendiendo de liderazgo, que son cosas que tenemos que ir interiorizando como guerrilleros del emprendimiento. Vamos con las ventajas e inconvenientes del liderazgo auténtico, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de las ventajas. Bueno, primero, fomenta un ambiente de confianza y de respeto. Mejora la moral y la satisfacción laboral. Esa es otra ventaja. Conduce, lógicamente, a una mayor transparencia y rendición de cuentas. Inconvenientes. Bueno, puede ser desafiante en entornos altamente competitivos o políticos. La vulnerabilidad que conlleva puede ser percibida como una debilidad y requiere un equilibrio muy cuidadoso ante la autenticidad personal y las expectativas profesionales. Bueno, pues hay unas ventajas rápidas, unos inconvenientes rápidos, que seguro que tú ya, según hemos ido viendo las características, ya ibas en tu cabeza diciendo ya, pero si me muestro excesivamente vulnerable puede parecer una debilidad. Bueno, pues por eso hay que tenerlo todo bastante controlado.
¿Cómo vamos a aplicar? ¿Qué método podemos seguir para aplicar este liderazgo auténtico? Bueno, pues vamos con ello. Hemos hablado que era muy importante la autoconciencia, pues vamos a desarrollar esa autoconciencia. Hay que iniciar esos procesos de introspección para comprender mejor tus propios valores, creencias, fortalezas, debilidades, para conocerte mejor a ti mismo, y utilizaremos herramientas como pueda ser la reflexión personal, la meditación, los diarios de liderazgo o la retroalimentación 360 grados. Son diferentes métodos para trabajar esa autoconciencia. Debes practicar la honestidad y la transparencia, y esto se practica, ser abierto, ser honesto en todas las comunicaciones. Esto incluye compartir no solo los éxitos, sino también los desafíos y los fracasos, y fomentar un ambiente donde la sinceridad sea valorada y practicada por todos, empezando por ti como líder. Tienes que mostrar coherencia entre los valores y las acciones, y esto es importantísimo. Asegúrate de que todas tus acciones reflejen tus valores y creencias personales. Tomar decisiones basadas en principios éticos, incluso, fíjate, cuando sea más complicada la solución. Bueno, pues hay que ir un pasito más, aunque sea más complicado, pero hay que ser coherente. Tenemos que trabajar también esa construcción de relaciones genuinas, tenemos que dedicar tiempo a conocer a los miembros de nuestro equipo a nivel personal, tenemos que establecer vínculos que estén basados en la confianza y en ese respeto mutuo que todos nos debemos. Tenemos que trabajar la empatía, practica la escucha activa, ponte en el lugar de los demás y tienes que entender cuál es la perspectiva del que tienes enfrente, cuáles son sus necesidades. Tienes que convertirte, y esta parte es complicada, en un modelo a seguir, demostrar con el ejemplo que eres un líder auténtico y encarnar los valores y comportamientos que deseas ver en tu equipo. Y lo que estás enseñando es que coges el camino corto, el atajo, pues al final eso es lo que estás transmitiendo. Tienes que fomentar también la retroalimentación, solicitar feedback regularmente y estar abierto a recibirlo de manera constructiva. Haz lo mismo, proporciona esa retroalimentación honesta y constructiva a los miembros de tu equipo. Pero ojo, tienes que fomentarlo. Cuidado con cuando recibes esa retroalimentación, pues no hacerlo bien y tomártelo como no es. Acepta todo lo que llegue y que el equipo, que los miembros de tu organización se sientan cómodos transmitiendo esas cosas sin miedo a que, pues eso pueda traer un problema. Inspirar y motivar. Utiliza tu autenticidad para inspirar y motivar a tu equipo. Comparte la visión, comparte tu entusiasmo haz que eso al final termine calando en el resto de tu equipo. También tienes que fomentar un entorno de aprendizaje. Crea un ambiente donde el error sea visto como una oportunidad de aprender y de poner en marcha mecanismos para solucionar ese error y para crecer como profesional y como persona. Promueve la experimentación y la innovación. Es fundamental en cualquier organización. Tienes que buscar el equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza y conseguir esa vulnerabilidad con fortaleza. Muéstrate vulnerable de manera controlada, conseguirás esa conexión humana, esa confianza, pero no lo lleves al límite en el que pueda surgir el pánico en el resto de los miembros del equipo. Y luego adaptabilidad. Tienes que ser capaz de ser flexible, de adaptarte. No tienes que ser rígido, y ser un líder auténtico no tiene nada que ver con la rigidez, sino que te tienes que ir ajustando a las circunstancias y a las necesidades del equipo. Eso es fundamental, como en casi todo en la vida. Te voy a poner un par de ejemplos de liderazgo en la historia, como por ejemplo Abraham Lincoln, conocido por su integridad, su honestidad, y fue citado muchas veces como líder auténtico. Oprah Winfrey, su enfoque en la autenticidad y en la vulnerabilidad ha sido fundamental en su éxito como líder mediática y empresarial. Para ir terminando, te voy a dar algunas anécdotas de este tipo de liderazgo. Por ejemplo, la sinceridad de Richard Branson. Richard Branson, como sabrás, es el fundador del grupo Virgin, conocido por su liderazgo auténtico. Una vez, fíjate, en una entrevista admitió abiertamente no saber la diferencia entre bruto y neto.
un pedazo empresario, ¿eh? En lugar de ocultar su falta de conocimiento, lo compartió públicamente y demostró su franqueza y su humanidad. Eso le hizo empatizar o le hizo a mucha de la audiencia pues sentirse reflejado en ese gran emprendedor y entenderle perfectamente. Oprah Winfrey y su autenticidad emocional. Sabéis que tenía un programa de entrevistas donde, bueno, pues mostraba repetidamente esa capacidad de conectar de manera auténtica con sus invitados. El discurso de graduación de Steve Jobs en Stanford en 2005. Bueno, pues dio un discurso de graduación en la Universidad de Stanford que es un ejemplo clásico del liderazgo auténtico. Compartió abiertamente sus fracasos, su despido de Apple, su diagnóstico de cáncer, mostrando pues esa vulnerabilidad y esa resiliencia. Bueno, pues como veis hay muchos ejemplos de este tipo de liderazgo. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Dan Price, CEO de Gravity Payments. Se hizo noticia cuando redujo su propio salario para aumentar el de sus empleados a un mínimo de 70.000 euros al año. Bueno, pues al final se basa en esa creencia de equidad salarial, un ejemplo, bueno, interesante para reflejar lo que es un líder auténtico. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Hasta aquí llega este jueves nuestro podcast, pero sabéis que mañana viernes también tenemos podcast, así que te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.